Hoy conoceremos la historia detrás de una pregunta que parece simple y no lo es. ¿Qué hace que una organización criminal sea diferente a todas las que la precedieron? No es el número de personas que han perdido la vida por su causa. Pablo Escobar superó los 5.000 muertos y sigue siendo, en términos de impacto institucional, una historia distinta a la del CJNG. No es el dinero. Amado Carrillo Fuentes generaba más en una semana que muchos países en un año, y aún así, su cártel desapareció en menos de una década tras su muerte. Lo que distingue al CJNG y a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, como su fundador, es algo más específico: la capacidad de operar como gobierno alternativo en territorios enteros de México, con doctrina militar, con tecnología de combate, con presencia en 36 países y con un patrón de venganza que se ejecuta 10 años después si es necesario. El gobierno de Estados Unidos llegó a comparar al CJNG con el Estado Islámico. En 2025, el Departamento de Estado los designó oficialmente como organización terrorista. Eso no le ocurrió a Escobar. No le ocurrió a los cárteles colombianos en su época de mayor poder. Hoy vamos a entender por qué. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. El origen. De Aguililla a la organización terrorista más grande del hemisferio. Nemesio Oseguera Cervantes nació en Aguililla, Michoacán, en 1966. Dejó la escuela primaria, cosechó aguacates, emigró ilegalmente a Estados Unidos, donde fue arrestado en San Francisco en 1986 por robo y portación de arma, y de nuevo en 1989 por venta de narcóticos. Cumplió condena, fue deportado a México. Ese es el origen biográfico del hombre que se convertiría en el narcotraficante más buscado del mundo durante más de una década. Fundó el CJNG alrededor de 2010. Desde el principio, su estrategia fue distinta a la de cualquier organización que lo precedió. Violencia máxima como presentación pública. En 2011, sus hombres arrojaron 35 cuerpos en plena autopista de Veracruz, con una pancarta firmada. Ese mismo día aparecieron 30 más en otros puntos de la ciudad. 65 cuerpos en un solo día. El CJNG acababa de presentarse al país. Esa escala de presentación pública, no un asesinato, sino 65 cuerpos coordinados en múltiples puntos el mismo día, estableció desde el primer momento un patrón que ninguna organización mexicana había mostrado con esa magnitud. La emboscada de la Sierra de Amula y el derribo del helicóptero. El 6 de abril de 2015, el CJNG tendió una emboscada a una caravana de la Policía Estatal de Jalisco en la Sierra de Amula. Los esperaban desde los cerros con rifles de alto calibre, lanzagranadas y explosivos. 15 policías sin vida en 30 minutos. Ninguna unidad de refuerzo llegó a tiempo. Menos de un mes después, el 1 de mayo de 2015, el ejército intentó capturar al Mencho en Villa Purificación, Jalisco, como parte de la Operación Jalisco. 18 elementos viajaban en un helicóptero Cougar con matrícula 1009, entre ellos militares y un suboficial de la Policía Federal, Iván Morales Corrales. El convoy de vehículos del CJNG que el helicóptero seguía se detuvo. Uno de los hombres extrajo un lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa. El proyectil impactó el motor trasero de la aeronave. El helicóptero se incendió y realizó un aterrizaje forzoso. 9 militares y agentes perdieron la vida. 9 tripulantes sobrevivieron, algunos con quemaduras graves. Fue el primer derribo de una aeronave militar por parte del crimen organizado en la historia de México. Ese mismo día, el CJNG bloqueó carreteras en 25 municipios de Jalisco y quemó 29 autobuses. El mismo patrón de respuesta coordinada que el canal ha documentado repetidamente en operativos posteriores contra la organización. Iván Morales Corrales sobrevivió con quemaduras en el 70% de su cuerpo. Fue sometido a al menos 15 intervenciones quirúrgicas reconstructivas. Estuvo en coma inducido. Salió del hospital 5 meses después. El personal médico comenzó a llamarlo el héroe. Fue condecorado por el presidente Enrique Peña Nieto. En septiembre de 2024, casi una década después del ataque, testificó en Estados Unidos en el juicio contra Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del Mencho, quien, según las autoridades estadounidenses, dio la orden de derribar el helicóptero para evitar la captura de su padre. El 30 de abril de 2025, casi exactamente 10 años después del derribo,
Iván Morales Corrales fue asesinado junto con una mujer en el fraccionamiento Las Brisas, en Temixco, Morelos. Sujetos armados en una camioneta blanca bloquearon su vehículo y dispararon en al menos 15 ocasiones antes de huir en motocicletas. La principal línea de investigación, una venganza ligada a su declaración como testigo contra el Menchito. Ese patrón, esperar una década y ejecutar la represalia con precisión cuando la oportunidad se presenta, es parte de lo que distingue al CJNG de organizaciones que actúan por impulso inmediato. El Mencho no olvidaba, y hacía saber que no olvidaba. Lo que construyó más allá de la violena. Bajo el mando del Mencho, el CJNG operaba en casi todos los estados de México. Usaba drones para lanzar explosivos contra fuerzas de seguridad, una innovación táctica que ningún cártel mexicano había implementado con esa sistematicidad antes del CJNG. Publicaba videos de ejecuciones como propaganda institucional, el mismo tipo de comunicación que el canal analizó en el video sobre el convoy Pura Gente del Señor Mencho, de julio de 2020. En Teuchitlán, Jalisco, las madres buscadoras encontraron lo que el canal documentó en 2 videos completos: un campo de adiestramiento con hornos para incinerar cuerpos, un sistema de reclutamiento por redes sociales y una progresión de etapas diseñada para destruir la identidad de los reclutas y fabricar operadores. Ese predio operó durante años con el conocimiento tácito o la indiferencia de instituciones locales. Exactamente el tipo de infraestructura que ninguna organización de la era de Escobar o de los cárteles colombianos clásicos llegó a construir con ese nivel de sofisticación. El 26 de junio de 2020, el CJNG atacó en plena Ciudad de México a Omar García Harfuch, entonces jefe de seguridad capitalino. Más de 400 disparos. 3 impactos en el cuerpo de Harfuch. 2 escoltas y una civil sin vida. Harfuch sobrevivió. En diciembre de ese mismo año, el CJNG asesinó al exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en un restaurante de Puerto Vallarta. Ministros, gobernadores, generales, jueces. El Mencho no reconocía límites institucionales en sus objetivos. El gobierno de Estados Unidos llegó a comparar la estructura y la metodología del CJNG con la del Estado Islámico. En 2025, el Departamento de Estado lo designó oficialmente como organización terrorista extranjera. Esa designación no es retórica. Tiene consecuencias jurídicas y financieras específicas. Permite el congelamiento de activos bajo un marco legal distinto al que se aplica a organizaciones de narcotráfico convencionales y habilita herramientas de persecución que Estados Unidos no usa contra cárteles tradicionales. Ningún cártel mexicano anterior recibió esa designación con ese nivel de formalidad institucional. La muerte del Mencho y lo que qued. El ejército mexicano abatió al Mencho en Tapalpa, Jalisco, en una operación de inteligencia con apoyo de Estados Unidos. Llevaba décadas siendo el hombre más buscado de México. Al final, no fue suficiente para seguir evadiendo al Estado. Cuando murió, el CJNG respondió con narcobloqueos simultáneos en 5 estados. Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida en los enfrentamientos de represalia en las 48 horas siguientes, cifra que el canal documentó con precisión en el video sobre las jornadas violentas posteriores a Tapalpa. El Mencho ya no estaba. Su estructura siguió funcionando sin él. Cuando Pablo Escobar murió en 1993, el cártel de Medellín se fragmentó casi de inmediato. Cuando Amado Carrillo Fuentes murió o desapareció en 1997, el cártel de Juárez entró en una decadencia que nunca pudo revertir completamente. Cuando el Mencho murió en 2026, el CJNG demostró en 48 horas que podía ejecutar una respuesta coordinada en 20 estados simultáneamente, sin necesitar instrucciones centralizadas de una cúpula que ya no existía. Esa diferencia entre organizaciones que dependían personalmente de su fundador y una organización diseñada para sobrevivirlo es la que coloca al CJNG en una categoría distinta dentro de la historia comparada del crimen organizado del hemisferio. No fue solo el hombre más violento. Fue el arquitecto de un sistema que aprendió a operar sin él antes de que él muriera. Griselda Blanco exportó el sicariato a Miami y murió acribillada en su propio barrio 33 años después, por el mismo método que ella inventó. Pablo Escobar declaró la guerra a un país entero y murió en un tejado, acribillado, un día después de cumplir 44 años. Amado Carrillo Fuentes compró al Estado desde adentro
y su muerte sigue siendo un misterio sin resolver. El Mencho construyó algo diferente a todos ellos, una organización que operaba como gobierno alternativo en territorios enteros de México, que usaba drones de combate, que tenía presencia en 36 países, que esperó 10 años para cobrarle a un testigo y lo hizo con precisión quirúrgica, y que, cuando finalmente cayó en Tapalpa, demostró que había construido algo que ninguno de sus predecesores logró, una estructura capaz de sobrevivirlo. Esa es la diferencia que ubica al CJNG en una categoría propia dentro de la historia del crimen organizado del hemisferio. No el número de muertos, la arquitectura que queda después. Si este video te dio el contexto que los titulares no dieron, dale al me gusta. Le dice al algoritmo que este tipo de análisis importa. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen y activa la campana de notificaciones. Aquí ponemos contexto donde solo había un ranking de nombres. Nos vemos en el siguiente.